Hola amigos de Ventana Verde, estamos en los jardines de La Guaira, vamos a hacer un recorrido. Bueno, los jardines de La Guaira están emplazados en el centro de Sevilla, en el barrio de Nervión, y realmente son unos jardines, voy a empezar un poco por el final, ¿no? Son unos jardines que se construyeron en el año 1998 con ayuda de la Unión Europea, con una financiación importante, porque en ese momento en estos espacios había dos ruinas arqueológicas de gran valor. Una alberca, una alberca árabe que hoy ya puede tener aproximadamente unos 800 años, que tiene 1,5 metros de profundidad y que mide 45 metros de largo por 45 metros de ancho. 100 años antes, en 1892, se construyó este pabellón neonazarí, que es el pabellón de María de los Ángeles, que el arquitecto fue el famoso arquitecto diseñador de la Plaza de España. Simplemente por hacer mención un poco al espacio, es un espacio urbano en el que, si os dais cuenta, prácticamente el 90% de la superficie es zona blanda. En este caso es un material que se utiliza mucho en Andalucía, sobre todo en Sevilla, el albero. Y realmente hay solamente el tema del agua, que es el tema fundamental por parte de la historia, de la herencia árabe, ¿no?, que nos han dejado. Las láminas de agua, los estanques, las palmeras datileras, palmeras africanas, para crear oasis donde se puede pasar los meses de calor bajo la protección y bajo la sombra. Bueno, pues aquí veis que dentro de las novedades, por así decirlo, que aportaba este espacio, entre otras, era el diseño de un olivar urbano, un olivar urbano que ha resultado un éxito, cubierto con corteza de pino, porque el mantenimiento prácticamente es nulo, y una vez que pasaron 2 o 3 años con el riego, ya prácticamente lo que se hacía era una labor de mantenimiento, de cosechar las olivas, lógicamente. El tipo de ladrillos, el tipo de pavimentos, todo eso se ha tenido en cuenta, la historia, la época, y esto fue objeto de que en el año 1999-2000 fuera un premio de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos como el mejor parque construido en esos años en toda España, ¿no? También tuvo la mención de honor de la Fundación Joaquín Moreno Morube, que era un destacado escritor, artista, medioambientalista, y también tuvimos ese honor. Realmente, por hacer un comentario un poco de todo lo que aquí en su día se aportó, pues por ejemplo, estas palmeras en su época vinieron de Egipto. Estas palmeras, cuando llegaron de Egipto, estuvieron 6 meses en un vivero en Alicante, donde se las sometió a riego, fertilización, y en esos 6 meses pudimos potenciar el sistema radicular para que cuando se plantaran aquí pues pudieran tener una capacidad importante de crecimiento. Y así fue. De las 96 palmeras que se plantaron, pues prácticamente falló una palmera, ¿no? En este proyecto, pues los almas madres de todo este proyecto, pues yo diría que eran, aparte de Tecnopaisajes Consultores, que era la empresa encargada de hacer todo este proyecto de paisajismo y la dirección de la obra, dentro del conjunto de la obra, porque había 2 grandes partes en la obra, que era la recuperación de esas ruinas arqueológicas. Una era la muralla que rodeaba este espacio, la puerta de Tejarot, que da hasta la calle Nueva, que está al otro lado de la calle, y luego la alberca que ya hemos dicho que es la Buaira, en árabe significa alberca. Pues los grandes, digamos, aparte del equipo que trabajaba conmigo, pues por supuesto el director del proyecto por parte de la Gerencia de Urbanismo, el arquitecto José María Morales Evia, y Juan García Gil, que era director de proyectos en ese momento,
y bueno, que fueron importantes en la participación. Y luego las empresas que también trabajaron, porque aquí se hizo una UTE de 3 empresas. En ese momento la empresa especializada en pavimentos, que tenía mucha importancia, porque queríamos que tuviera mucha calidad el trabajo, Juan Sánchez. Estaba luego la empresa de señor Repullo, Pepe Repullo, que era una empresa de construcción, obra civil, infraestructuras, y en tercer lugar estaba también la empresa de jardinería, el viverista Arimón, Vivero Guadalquivir. Bueno, pues con todo ese equipo, con todos esos constructores, con toda esa dirección de obra, pues se consiguió este tipo de actuación, ¿no? Es una actuación realmente importante dentro de lo que se puede considerar en Sevilla. No son unos jardines o un lugar que se encuentre muy valorado desde el punto de vista turístico, porque es difícil encontrar una guía de turismo en la que aparezca que, pues por ejemplo, que este pabellón que hemos dicho, pues es un pabellón que tiene una importancia por la arquitectura, por la arquitectura neonazarí que tiene, porque realmente el palacio que había aquí, que fue Abu Ku Yusuf, fue el que se enamoró de estas zonas, de este terreno, de estos jardines, de estas huertas que había, que eran huertas, y fue el que se implantó y se instaló aquí. Como 10 años después, esto fue en 1171, 10 años después es cuando se hacen este tipo de construcciones, y hoy estamos visitando una de las 2 partes que tiene, que es el jardín del palacio. El palacio realmente está al fondo, detrás de la alberca, no existe físicamente, pero ese es el palacio construido en la época. Las plantaciones, pues las plantaciones, prácticamente casi todas las plantaciones son mediterráneas de época, y las plantaciones más importantes, en mi opinión, estaban en la otra zona, que luego la veremos en otro vídeo, que recogía todo lo que era la tradición, la alimentación, la botánica en plantas medicinales. Eran plantas medicinales, plantas aromáticas, todo eso estaba en el otro espacio que visitaremos, y donde estaban también la originaria huerta de naranjos y olivos. Bueno, pues espero que este paseíto os haya gustado y seguiremos hablando del tema, porque vale la pena.